Es un hecho, nos estamos haciendo viejos y no lo digo metafóricamente. El número de adultos mayores está aumentando más que el número de gente joven, lo que algunos han llamado el tsunami blanco. ¿Qué detonó este cambio? Los grandes logros en los sistemas de salud del siglo pasado. La utilización sistemática de medidas higiénicas, la vacunación masiva, los antibióticos y el mayor acceso a los sistemas de salud disminuyeron de manera significativa la mortalidad infantil y aumentaron la longevidad, dando a la población mundial un incremento sustancial en las expectativas de vida. En México, a principios del siglo XX, la esperanza de vida al nacer era cercana a los 30 años. Al terminar el siglo, la esperanza de vida alcanzó los 75. En menos de 100 años, hemos más que duplicado nuestra esperanza de vida. Por su parte, la tasa de mortalidad infantil disminuyó 21 veces. De acuerdo con el informe Estado de la Población Mundial 2012, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la esperanza de vida para las mujeres mexicanas nacidas entre 2010 y 2015 será de 80 años y de 75 para los hombres. Hoy en día, las personas de 85 años son el grupo poblacional de más rápido crecimiento, incrementándose a un ritmo del 3 al 5% por año. En el caso de las personas de 65 años de edad, su número se duplicará en los próximos 20 años y se multiplicará por 4 en 40. ¿Cómo saben los demógrafos que de veras nos estamos haciendo viejos? Los demógrafos sabemos cuál es y cuál será la población de México o de cualquier país a través de la información de los censos y de nuestras estadísticas vitales, que son información sobre nacimientos y defunciones. Y proyectamos probabilidades de niveles de fecundidad y son bastante certeros, porque la ventaja que tenemos los demógrafos en relación a otras ciencias sociales es que los hechos demográficos tienen una inercia, es decir, no pueden cambiar tan bruscamente. Históricamente, las poblaciones humanas formaron una especie de estructura piramidal con una gran base de niños y adultos jóvenes productivos económicamente que daban apoyo a un grupo mucho menor de adultos mayores. Sin embargo, el desarrollo no solo ha traído consigo cambios importantes en cuanto a nuestras expectativas de vida, la gente también tiene menos hijos. Para que la población no disminuya su tamaño, la tasa de fertilidad debe ser de 2.1. Esto es un poco más que la tasa de reemplazo, que es cuando un niño y una niña sustituirán a sus padres. Hoy en día, en los países en desarrollo, no se alcanza siquiera la tasa de reemplazo. En los países en desarrollo, como el nuestro, la urbanización ha disminuido la tasa de fertilidad, ya que permite a las mujeres jóvenes acceder a la educación y al trabajo, lo que disminuye de manera importante el tamaño de las familias. En la historia del mundo ha habido 8.000 generaciones de nuestra especie. En la actualidad vivimos 3 veces más que lo que solía vivir el hombre paleolítico. La población en términos de su esperanza de vida aumentó de 25 años a 75 años. Vamos a llegar quizá a los 80 años relativamente pronto. Hay países en el mundo, los japoneses, los nórdicos, que alcanzan los 90 años casi de esperanza de vida. Pero ese cambio ha ocurrido en 4 generaciones. Hemos triplicado esa esperanza de vida. Nunca jamás había ocurrido, salvo contadas excepciones y en espacios sociales cerrados, confinados, por ejemplo, el caso de las comunidades monásticas en la Edad Media o el caso de las aristocracias griega y romana, que gozaban de condiciones de vida particularmente favorables a expensas de muchos más. Estos cambios están afectando a la tradicional pirámide poblacional, dándole una forma más bien rectangular. Para el 2018, las personas de 65 años serán mucho más que aquellas menores de 5, algo que no había ocurrido nunca antes en la población humana. Una forma de ver cómo la población está envejeciendo es mirar lo que los demógrafos llaman la mediana de edad. En 2010, la mediana de edad en el mundo era de 28 años. Eso quiere decir que la población mundial se dividía en partes iguales entre los que tenían menos de 28 años y aquellos mayores de 28. Pero para 2050, la mediana habrá aumentado a 40 años. Este cambio en la mediana no solo indica que el mundo está envejeciendo, sino también que lo está haciendo a una gran velocidad. Y el ambiente tiene muchísimo que ver con el envejecimiento. Depende mucho, por ejemplo, de lo que comemos y probablemente hasta lo que comió nuestra madre. Es decir, puede haber efectos que nos hereden
no genéticamente, sino en lo que se llama epigenética, que tiene que ver con la expresión de genes, y también en lo que hacemos desde niños y cómo nos cuidamos desde temprano. Que disminuye la mortalidad infantil, que se amplía la vacunación, que la gente tiene acceso por agua potable. Sí, la vacunación ha impactado, sí. Los antibióticos han impactado, sí. Más ha impactado la refrigeración para evitar el salar los alimentos, por ejemplo, en la salud cardiovascular. Por el momento, México es una sociedad joven, pero como hemos visto, muy pronto la población menor de 65 años comenzará a disminuir. ¿Cómo podemos seguir mejorando? Probablemente en donde las intervenciones gubernamentales pueden tener más impacto en la actualidad es entre los sectores de la población más desfavorecidos, por ejemplo, a través de la pensión universal. La mejora en las condiciones de vida a través de los programas de piso firme va a contribuir a una mejora de la panorámica de la salud para el conjunto. Más que por pensar en transferencias de dinero, te doy 800 pesos y con eso tú te las arreglas, en una red de instituciones de apoyos y servicios que permitan tener posibilidad de salir a la calle, de encontrarse con más gente, porque quedan condenados cuando no tienen núcleos familiares extensos a la soledad. Uno de los mayores retos que enfrentamos como país es que nos hagamos viejos antes de alcanzar suficiente bienestar económico para la población, lo que resultaría en fondos insuficientes para pagar las pensiones y los servicios de salud. El problema es que nuestros trabajadores en activo, muy pocos están en el sector formal. Si en este momento que todavía tenemos a la gente en edad de producir, de moverse, de trabajar, no la aprovechamos, pues entonces nos estamos poco a poco, a veces de manera silenciosa, condenando pues a un futuro muy ingrato. Conforme la población envejece, también hay un efecto directo en temas como la edad del retiro y cómo garantizar que los jubilados tengan lo suficiente para vivir. El hecho de que en México tengamos pocos jubilados es una mala noticia porque quiere decir que o la gente sigue buscándose la vida de cualquier manera o queda sin ingreso. De tal forma que de seguir las cosas como están, muy pocos mexicanos van a alcanzar la tercera edad con la posibilidad de exigir una pensión mínima garantizada. De tal manera que no estamos condenados a una catástrofe. Pero si no hacemos nada, este país que ha sido tradicionalmente un país de muchos jóvenes, pero también de muchos pobres y de mucha desigualdad, se nos va a volver un país de viejos pobres. Otro aspecto a considerar es la necesidad de proveer apoyo, infraestructura y servicios para una población cada vez mayor. Por ejemplo, la población de 6 a 11 años disminuye desde el año 2000 y la de 12 a 14 desde el 2005. En consecuencia, la infraestructura originalmente pensada para niños tendrá que ser adaptada como centros de atención para los adultos mayores. Tenemos salas de partos en todas las clínicas y ahora pues ya el énfasis no debe estar, digamos, en los pediatras, sino en los geriatras. Vamos a tener que crear también una infraestructura que permita que la población de edad envejecida se pueda mover más fácilmente. Los espacios públicos están pensados solo para gente sana, hay ya algunas rampas, pero insisto, tomar un metrobús, bajar a una línea de metro no es fácil. Casas de la tercera edad que sean accesibles, que tengan condiciones adecuadas, dignas, y mantener y dar buena calidad de vida a un adulto mayor es mucho más costoso que a un niño. Ya no hay que solo enviarlo a la escuela, hay que tener cuidados de salud, y una persona de 70, 80 años tiene una demanda de servicios de salud, de medicamentos, mucho más caro que una persona de 50 años. El gasto en salud no depende fundamentalmente de la edad. El periodo de la vida en el que gastamos más para mantener o recuperar la salud es el último año de nuestra existencia, independientemente de la edad en que éste se presente. El creciente incremento en el gasto en salud que se ha observado no obedece tanto al envejecimiento de la población como a la tecnificación del cuidado médico. Pero hay otra vertiente poco atendida que sí representa un costo muy importante.
y que va en paralelo con el deterioro de la salud, que es el tema de los cuidados y en particular lo que llamamos la dependencia. A lo que se refiere es al apoyo que ha de brindar el Estado a las personas que por su discapacidad se encuentran en situación de dependencia con respecto a un tercero y todo lo que esto implica. No poder comer solo, no poderse vestir, no poder salir a la calle, son muy frecuentes en la edad mucho más avanzada. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Activos, saludables y productivos o enfermos, discapacitados y dependientes? De las decisiones que tomemos ahora, de las decisiones que usted tome ahora, dependerá el camino que seguiremos como individuos y como nación. A la par, tenemos que llevar a cabo acciones de prevención apropiadas a cada momento de la existencia y a lo largo de toda la vida. Vacunación. Hay más adultos mayores de 60 años que niños menores de 5. Ahora, esto no obsta para que no tengamos el mejor programa de vacunación de adultos mayores de toda América Latina, porque lo tenemos. De pronto el cabello empieza a encanecer. Subir y bajar del auto o del autobús no es igual de fácil que antes. La vista ya no enfoca igual, los colores no son tan intensos. Agacharse puede ser un suplicio para las rodillas. ¿Qué nos está pasando? Una persona envejece desde el punto de vista cronológico igual que cualquier otra, pero desde el punto de vista biológico hay diferentes envejecimientos, dependiendo de qué tanto te cuidaste, qué tanto ejercicio haces, a qué tanto estrés estás sometido. Un concepto que resulta clave para comprender el envejecimiento es lo que los geriatras llaman fragilidad. Fue Linda Fried de la Universidad de Columbia en Estados Unidos quien, tras muchos años de observar y trabajar con adultos de 65 años o más, logró identificar una serie de características que le permitieron proponer una definición para la fragilidad. Desarrolló una herramienta sencilla que usa 5 criterios para evaluar la fragilidad: poca actividad física, pérdida no intencional de peso, fatiga constante o poca resistencia, debilidad muscular medida como la fuerza que se tiene para asir o agarrarse a un objeto, disminución en la velocidad a la que se camina. Para ser considerada frágil, una persona debe tener 3 o más de estas características. Conforme vivimos más tiempo, el tiempo necesario para recuperarnos frente a un evento adverso de toda índole, desde las infecciones hasta las pérdidas, los duelos, va siendo cada vez mayor. Y los eventos adversos van siendo cada vez más numerosos. Entonces, la suma de una cantidad mayor de adversidades frente a una menor capacidad de recuperación termina por hacernos más vulnerables. Hay un gran interés por estudiar marcadores biológicos que permitan desarrollar tratamientos y proponer medidas para la prevención de la fragilidad. Por ejemplo, se sabe que la fragilidad puede disminuir la tolerancia a la glucosa, una condición que puede favorecer la diabetes. Otro gran avance en el estudio del envejecimiento es comprender que si mantenemos al cuerpo en estado constante de estrés, esto puede favorecer la inflamación. La inflamación tiene todo que ver con el envejecimiento. Por un proceso infeccioso, pues nos protege contra la infección. Cuando la inflamación se da porque hay daño a los tejidos, entonces hay reparación de tejidos. Y cuando la inflamación se da porque hay una disfunción celular o un estrés celular, si no se resuelve esto, da lugar a procesos de inflamación crónica subclínica o de muy baja intensidad. Las células empiezan a producir ciertas proteínas y mediadores, ¿no?, que son mensajeros que se liberan al medio, que provocan a su vez trastornos por degeneración de órganos o trastornos por hipercrecimiento de órganos, que no necesariamente siempre llegan a cáncer, pero implica una reproducción acelerada de ciertos tipos celulares. Niveles altos de glucosa o niveles altos de ácidos grasos que provienen de las grasas que nos comemos provocan estrés en las células, producen otra vez otras sustancias como las especies reactivas del oxígeno que dan lugar a el proceso inflamatorio. Por eso los famosos antioxidantes se han asociado mucho como sustancias que previenen el envejecimiento. Claro, porque la oxidación también es un proceso fisiológico, también es un proceso que ayuda a la función celular, pero cuando la oxidación aumenta, entonces provoca daño celular.
y eso está muy vinculado con el envejecimiento. Entre otras cosas, con lo que llamamos senescencia celular, es decir, las células se hacen viejas. Algunos estudios con gemelos idénticos y mellizos han mostrado que los factores genéticos solamente contribuyen con un 25% a la longevidad. Más interesante aún, los genes solamente se vuelven importantes después de los 60 años. Es decir, un ambiente y estilo de vida saludable es crucial para llegar a la 7ª década de vida. Solo después los genes comenzarán a tener un papel importante. Una forma de estudiar la longevidad es comparar los mecanismos celulares y moleculares en especies animales que sabemos son muy longevas. Un ejemplo es la rata topo lampiña, un roedor nativo de África del Este que puede vivir de 10 a 30 años. En cambio, el ratoncito clásico de laboratorio vive en promedio unos 3 años. Los investigadores encontraron que al manipular genes individuales es posible extender la vida del ratón de laboratorio entre un 10 a 20%. ¿Qué es la biogerontología? Es un campo de investigación que se enfoca al estudio de los mecanismos moleculares de envejecimiento. Tratamos de entender cómo es que los organismos envejecen y cuáles son los mecanismos, las vías celulares que subyacen a esos procesos de envejecimiento. Desde el DNA hasta una proteína, cómo las proteínas se degradan, cómo son sintetizadas y cómo es que afectan o pueden contribuir a una mayor longevidad. El interés por la genética del envejecimiento no siempre estuvo ahí. Cuando Cynthia Kenyon de la Universidad de California comenzó sus estudios en un pequeño gusano nemátodo llamado C. elegans, la gente pensaba que los genes no tenían nada que ver con el envejecimiento. Este gusano es un modelo muy apto para estudios de envejecimiento porque vive nada más unas cuantas semanas. En 1993, Kenyon descubrió que basta un solo cambio en el material genético del pequeño gusano para duplicar sus esperanzas de vida. Pero ¿cómo es que cambios en el material genético nos permiten vivir más? El secreto está en cómo esos genes afectan varias funciones importantes de las células, como el metabolismo y la respuesta inmune. ¿Nos podrías contar qué es lo que estás tú interesada en estudiar en el laboratorio? Es un grupo de proteínas que se llaman las sirtuinas. Su contribución en el envejecimiento fue descubierto en levadura y se vio que cuando se le ponía una copia extra de este gen de una sirtuina a la levadura, aumentaba dramáticamente su esperanza de vida, un 30%, y cuando se le eliminaba este gen se reducía el 50% su esperanza de vida. En el humano tenemos 7 de estos genes, 7 sirtuinas, que les llamamos sirtuina de la 1 a la 7, regulan lo que es la neurodegeneración, el cáncer, desde cómo se compacta el genoma y se expresan los genes, hasta cómo las proteínas pueden degradarse, cambiar su estructura, y eso, bueno, creemos que tiene funciones importantes que se han ido demostrando en el transcurso de los años. ¿Qué significa envejecer saludablemente? No existe una receta, pero diversos estudios con centenarios coinciden en señalar que es muy importante realizar actividad física diaria, tener una dieta balanceada, reconocer los síntomas de depresión y tratarlos inmediatamente, lo mismo que cualquier problema médico que pueda llevar a la fragilidad. Mantener la mente ocupada es fundamental, jugar al ajedrez, leer e incluso aprender nuevas tecnologías. Socializar también ayuda a mantener la agudeza mental. En 2002, Becca Levy, psicóloga y epidemióloga de la Universidad de Yale, encontró que las personas con estereotipos positivos casi viven 8 años más que aquellos con estereotipos negativos. Estos estudios tienen algunas limitantes, como contar con muestras pequeñas de la población y no tener un mecanismo que explique los resultados. Aún así, observaciones empíricas en poblaciones centenarias parecen confirmar que la actitud ante la vejez hace una gran diferencia. Para enfrentar el reto que significa vivir 1, 2 o hasta 3 décadas más, es importante desarrollar estrategias que permitan mantener ocupados y activos a los adultos mayores. Para ello se requiere infraestructura que aproveche los talentos y la potencial contribución que los adultos mayores sanos pueden hacer a la sociedad. Parece ser que conforme comprendemos más estos procesos biológicos, podríamos alargar indefinidamente la vida, pero cabría preguntarse si realmente queremos vivir para siempre. Por supuesto que no. Y yo creo que en ese sentido la mejor respuesta la dio Jaime Sabines con su poema Me encanta Dios. Y él dice, y por eso Dios inventó la muerte, para que la vida, no la tuya, no la mía, sino la vida, sea para siempre.
Por supuesto que nos tenemos que morir para permitir vivir. ¿Qué piensa la gente? Varía mucho por nivel de educación, varía también en razón de la etnicidad, pero en general hay escepticismo, pues parece que ni podemos ni queremos. Como que en general lo que se percibe en las opiniones del común de la gente, digamos, es ¿para qué? Como que es demasiado. Envejecer es inevitable, pero emulando a Dorian Gray hemos buscado miles de formas de alargar el tiempo o incluso detenerlo. Desde la búsqueda del elixir de la juventud o las fuentes de la vida, o cosas más mundanas como bañarse en la sangre de jóvenes vírgenes. Pero lo que es un hecho es que para que exista la vida, debe también existir la muerte. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es disfrutar una nueva etapa de la vida que se abre ante nosotros. Hasta ahora hemos visto al envejecimiento como una disminución progresiva de las funciones de nuestro cuerpo. Para el médico Alberto Lifshitz, parece más razonable considerar el envejecimiento como un estado, en el que ciertamente las características son distintas a las que muestran otros grupos de edad, pero no necesariamente peores. Cada edad tiene sus atributos, sus ventajas y desventajas.